Estimados amigos, una vez iniciado oficialmente el periodo de campañas electorales federales, los 4 candidatos que aspiran a la presidencia de la República y quienes buscan llegar al Senado y a la Cámara de Diputados están autorizados y obligados a mostrarle directamente a los ciudadanos las credenciales que tienen para ocupar esos cargos y sobre todo lo que plantean hacer en caso de ser electos. Eso es lo que se exige de ellos, posturas claras sobre los retos de la nación, propuestas viables para superarlos y compromisos puntuales al respecto. México necesita respuestas para sus desafíos más trascendentes, los qué y los cómo, comunicación de doble vía con la ciudadanía, sin evasivas o ambigüedades. El eje tiene que estar en las prioridades que marca la sociedad civil, a través de las iniciativas que están surgiendo desde múltiples sectores. Bajo estas directrices, la iniciativa privada, a través del Consejo Coordinador Empresarial y los organismos que la conforman, tendrá una participación activa en el debate público de altura que tiene que darse en México. A través de este y otros medios estaremos desarrollando los 8 temas que conforman nuestra propuesta para un programa de gobierno y solicitando públicamente a los candidatos su postura sobre cada uno de ellos y los compromisos para una agenda común que se traduzcan en políticas públicas y leyes que beneficien a los mexicanos. En esta oportunidad abordaremos el tema de la estabilidad macroeconómica que consideramos condición indispensable para un crecimiento económico sostenido, con tasas de al menos 6% anual y la generación de 1 millón de empleos. Diferimos de la mayoría de los pronósticos para el crecimiento del PIB de México en el 2012, que se ubican alrededor del 3.5%. Nuestra estimación es de 4%, en función de las tendencias que ha venido siguiendo el Centro de Estudios Económicos del sector privado y la interacción que tenemos con las empresas del país. Este crecimiento no deja de ser inercial e insuficiente, pero es alentador en el contexto de los profundos problemas de la economía mundial. Básicamente, es producto de la lenta mejoría que se ha presentado en la economía estadounidense y del aspecto en que la política económica de México ha tenido más acierto, proyección y consistencia en los últimos 3 sexenios, la estabilidad macroeconómica. Ante el exterior, nos ha dado capacidad de reaccionar positivamente a cualquier signo de recuperación y un blindaje aceptable ante los desequilibrios. La estabilidad macro nos ha permitido enfrentar favorablemente la crisis mundial del 2008-2009 y los riesgos y volatilidad que siguen presentes. Está detrás del incipiente crecimiento del mercado interno y de la lenta recuperación en el índice del poder adquisitivo del salario real, que aún está 3/4 partes por debajo de los niveles de mediados de los años 70. Precisamente cuando México inició un largo periodo de inestabilidad y ajustes dolorosos. México no puede permitirse recaer en la inestabilidad y la irresponsabilidad de salidas populistas y aparentemente fáciles, pero efímeras y de un altísimo costo, como el que se pagó con enorme sacrificio del pueblo de México. No olvidemos que en los años 80 la inflación promedio fue de más de 65%, 159% en 1987, cuando las tasas de interés superaron el 100%. Los más afectados fueron los más pobres. Por eso pedimos posturas claras y compromisos de un manejo responsable de las finanzas públicas y la política monetaria, preservándolas y dándole viabilidad en el mediano y largo plazo. Se necesita voluntad y capacidad para superar el periodo de estancamiento estabilizador que vivimos, que ya se ha prolongado demasiado. La estabilidad macroeconómica no está asegurada. Hoy tenemos una deuda pública de menos del 40% del PIB contra un 100% en Estados Unidos y más de 80% en la Unión Europea. Contamos con una banca sólida, capitalizada y con una regulación que es un ejemplo a nivel internacional. El pronóstico de inflación para el 2012 es de menos de 4% y las reservas internacionales superan los 148,000 millones de dólares. Sin embargo,
más de la tercera parte del presupuesto federal depende de los ingresos petroleros y la volatilidad de su precio. Necesitamos un gobierno con liderazgo y voluntad política para incrementar la recaudación tributaria y parar el riesgo de sobreendeudamiento de los estados, que en varios casos superan las participaciones federales a que tienen derecho al año, su fuente de ingresos primordial. No estamos de acuerdo con la idea de darle un doble mandato al Banco de México, que revertiría la atinada reforma de 1993. Pedimos a los candidatos que se mantenga la autonomía y la independencia del Banco de México. De igual forma, que haya el compromiso de que la deuda no rebase el 40% del PIB, incluyendo estados y municipios, y mantener estricto apego a la ley en cuanto al objetivo de finanzas equilibradas. Otros riesgos latentes son los subsidios a los energéticos, con el costo que representan para el erario y su carácter regresivo. Igualmente, la dependencia de la economía de exportaciones a Estados Unidos por la debilidad de nuestro mercado interno o los pasivos laborales del IMSS y entidades como Pemex. El crecimiento sostenido del 6% anual es la variable que falta. No puede haber estabilidad de largo plazo, ni económica ni política, cuando la mitad de la población padece pobreza y no se generan los empleos y las oportunidades suficientes para revertir esa situación, más aún con la crisis de seguridad pública que vivimos. El anquilosamiento de nuestras instituciones y la irresponsabilidad del grueso de la clase política mexicana. La estabilidad macroeconómica es un prerequisito y una exigencia de los ciudadanos, pero no puede ser la única apuesta para sacar adelante al país. Se necesita progreso incluyente. Esa es la premisa básica en la agenda de la iniciativa privada. Un mayor consumo y bienestar de todos los mexicanos es clave para la estabilidad con crecimiento sostenido, al igual que para consolidar una verdadera democracia, mejores instituciones y un Estado de Derecho.